Aquí contigo. Hoy te quiero comentar acerca de unas falacias en el aprendizaje de idiomas, en el aprendizaje de inglés en este caso. Falacias en el aspecto que hay eh, muchos comentarios falaces que incluso te inhiben tu aprendizaje. Entonces, me dio la gana comentarte de esas falacias en el aprendizaje del idioma inglés en este caso. El objetivo es darte ánimos. No estás solo y hay ocasiones en que nos metemos algo en la cabeza y no nos deja aprender como debería ser. Y empezamos con una de las primeras falacias que te voy a comentar hoy. Mira, falacias. Dice aquí, debo hablar inglés como un estadounidense o un británico. Sí, realmente debo hablar como un estadounidense o un británico. Fíjate que cuando hago presentaciones en las universidades del aprendizaje de idiomas, cómo aprende el cerebro, todo ese tipo de cosas, cuando hablamos precisamente de hablar un idioma, en este caso de hablar inglés, mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué ustedes creen que yo no hablo como británico? ¿Por qué creen que no hablo como estadounidense? Y las respuestas son diversas. Por ejemplo, pues que no tienes sangre británica, que no naciste en Estados Unidos, y lejos de eso, realmente, ¿por qué no hablo como británico o como estadounidense el inglés? Pues porque no soy estadounidense, no soy inglés, no soy australiano, eh, soy orgullosamente latino, ¿no? Y esta es la primera pregunta, mira, ¿por qué? ¿Por qué? Pues precisamente por eso, no soy, pero que te diré que no hay ningún problema. Por ejemplo, estamos hablando en este caso como del acento. ¿No? Del acento, es que tienes acento latino, pues sí, soy orgullosamente latino. Y llegará el momento en que hay latinos que por la fisiología, porque a lo mejor hablan un dialecto, porque a lo mejor de muy niños tuvieron la oportunidad, ¿no? De poder hacer movimientos fisiológicos que les permiten hacer sonidos que a la mayoría de los hispanoparlantes no. Y es un fenómeno realmente. De tal manera que hemos tenido compañeros que hablan un inglés como si fueran estadounidenses y que crees que nunca han visitado ni siquiera los Estados Unidos. Pero digo, es algo inverso, ¿no? Es todo lo contrario. ¿Y qué muestra? ¿Qué muestra ese acento que tú ves? El acento que tú escuchas. No es más que ese acento extranjero, no es más que el coraje, el valor, la valentía que tienes como para aprender y hablar otro idioma y poderte comunicar, que es lo más importante. No tu acento, es tu comunicación, poderte comunicar con los demás. Ese es el objetivo real de aprender un idioma, no de lucir qué tan símil el sonido es, ¿no? Para con un nativo. No necesariamente, realmente los estudiamos para para comunicarnos. Entonces, con respecto a tu acento, lo único que muestra es tu coraje, tu valentía. Así es que tienes que seguir adelante. Y te quiero dar ejemplos claros, no que no se quede en el romance. Los acentos claros es, por ejemplo, cuando he vivido en Estados Unidos y estás escuchando las noticias en la televisión, por ejemplo, y no la estás viendo realmente, estás comiendo, estás haciendo algo, de inmediato detectas, escuchas. Cuando el que está dando las noticias, por ejemplo, el presentador, es una persona de color, es un negrito, es un indio, es a lo mejor, ¿qué te gusta?
Detectan inclusive cuando alguien es del norte de Estados Unidos y del sur de los Estados Unidos, a ese nivel. O sea, cuando yo les digo a mis compañeritos en aulas, gringos, todos ellos, les digo, en mi país están muy preocupados por el acento. What are you talking about? Dicen. ¿De qué hablas? Si realmente todo mundo tenemos acento, ¿no? Todo mundo tenemos acento. O sea, ¿a quién te quieres parecer? No te preocupes, porque puedes morir tratando de. No te preocupes. Preocúpate por tu comunicación, por dar el mensaje. Entonces, aquí te pongo, por ejemplo, los acentos en televisión son diversos, son totalmente diversos y comunican de tal manera que inclusive son locutores, son presentadores, son los que dan las noticias en la televisión, en el radio. No te preocupes por tu acento, si no puedes estar cerca del acento estadounidense o británico, o no te preocupes. ¿Y de qué estamos hablando? Realmente estamos hablando de algo que se llama segmentals y suprasegmentals en fonética o en fonología, de tal manera que los segmentals son a nivel fonema, son a nivel fonema, es decir, cómo pronuncias tus vocales o tus consonantes. Y los suprasegmentals se van más allá de la sílaba, ¿no? Se van más allá de la sílaba, abarcan la palabra, la oración, o sea, todo el sintagma, de tal manera que es lo que se le llama prosodia. ¿Qué quiere decir? Que estos se van a la entonación, al acento y al ritmo. Esa es la prosodia. Y recuerda nuevamente, los segmentals es a nivel vocal, a nivel consonante, que esos te recomiendo que pongas más atención, porque realmente es lo que importa pronunciar bien una palabra. Puedes decir una cosa por otra. Digo, todavía el contexto te rescata en ocasiones hablando de fonemas, pero es muy difícil que te rescate el contexto. Pero en los suprasegmentals, que es entonación, acento y ritmo, pues realmente no tienes ningún problema. Si yo te hago una oración en forma de pregunta o una pregunta en forma de oración, que normalmente es lo que existe en inglés, acuérdate que las preguntas en inglés, la entonación es falling intonation, se va hacia abajo. No preguntan como nosotros. Nosotros preguntamos, ¿cómo te llamas? El acento, más bien la entonación es hacia arriba. Rising intonation. Y para ellos dice, what's your name? No es what's your name, es what's your name, where you live. De tal manera que su forma de hacer sus preguntas es diferente. Bueno, a eso puedes llamarle suprasegmentals. Decir su ritmo, su entonación. Pero sí lo importantísimo es esto, los segmentals. De tal manera que yo te pongo otro video que tienes por ahí que discrimina la V labial de la V labiodental. Ahí sí tienes un problema porque yo te digo vowel o vowel y uno es vocal y otro es intestino. Entonces tienes que estar muy atento, ¿no? Lejos de tu entonación y tu acento, tienes que marcar bien tus palabras, la pronunciación de cada una de tus palabras a nivel fonema, a nivel segmental, ¿no? Entonces, adelante, no te preocupes por tu acento, todo mundo tiene acento. En México hay muchos acentos, los que son de Chihuahua, los que son de Veracruz, los que son de Yucatán, etcétera. No te preocupes, preocúpate por comunicar. Bueno, y seguimos con las falacias, ¿eh? Es una falacia. Otra falacia que te quiero platicar es, dice, aprender inglés como cuando era niño.
Digo, incluso hay cursos que te venden y esa es una letanía, en donde te dicen, ¿qué no usted recuerda que cuando era niño usted no se preocupaba por cuál era el verbo, el sujeto y el objeto de preposición? Y usted aprendió a hablar español. Y tú, con tu lógica, dices, sí, tiene razón. Y así te van envolviendo, de tal manera que ellos te dicen que aprendes como cuando eras niño. Y tú buscando el aprendizaje sin dolor, pues dices, aquí está la clave. Eh, no es cierto. No es cierto, no te lo digo con un 100% de no es cierto. Porque a lo mejor no somos dueños, no tengo la luz en la mano. Y tú dices, no, pues yo sí puedo aprender como cuando era niño, pero te voy a decir por qué no. Porque ya existen tus esquemata en tu cabeza. Quiere decir aquellos prototipos, aquellos, eh, qué sé yo, esquemas que ya tienes en tu construcción mental, aquellas cosas que tú consideras ya que aceptables y no aceptables, de tal manera que esas son tus esquemata que gobiernan tu manera de pensar y tu manera de ser. Son ideas aceptadas por ti. Bueno, ya lo tienes, un niño no. Tú ya lo tienes, ya tienes esa experiencia. Existen filtros también, ¿no? Por eso no aprendes como cuando eras niño. Porque los niños se llaman filtros lingüísticamente hablando, precisamente aquellos obstáculos que tienes, como son ansiedad, como es pena. Te da mucha pena que alguien escuche hablarte tu inglés. Te da mucha pena. Te da mucha pena cometer un error. Te da mucha pena tu acento. Te da mucha ansiedad estar con extranjeros y tú tratar de emplear tu inglés en este caso. Esos son los filtros que un niño no tiene. Un niño juega y aprende. A un niño no le importa si esta es una preposición, si este es un adverbio, justamente. Pero tú no tienes esos 5 o 10 años para aprender un idioma. Lo que tú quieres ahora es aprenderlo rápido y bien para seguir con tu carrera y tus estudios, tu profesión. Entonces, ¿no aprendes como cuando eras niño? Eres un adulto y qué bueno. Me alegra que puedas emplear. Aquí está, antes de irme, a que emplear tu experiencia, tu gramática en español. Hay algo que es gramática comparada en donde tú puedes ver que hay gramática que se aplica al español y al inglés y con esa firmeza lo aprendes. Un niño no. Bueno, seguimos. ¿Te acuerdas de Ausubel que hablaba del aprendizaje significativo? Precisamente como cuando eres niño, pues no tienes ningún aprendizaje en que anclar el nuevo aprendizaje. Acuérdate que el aprendizaje significativo no es que sea un aprendizaje importante. Por si no estás familiarizado con el término, aprendizaje significativo es cuando incorporas un nuevo conocimiento y lo puedes anclar a la experiencia y conocimiento previos, a los que ya tienes. Y de ahí y construir. De hecho, el constructivismo se basa mucho en un aprendizaje significativo, porque a partir de ahí empiezas a construir, a anclar el nuevo conocimiento. Ese se llama aprendizaje significativo, cuando puedes tomar como base lo que ya tienes y seguir edificando. Bueno, un niño no. Un niño todavía no tiene esa experiencia, ni lingüística ni de vida que tú tienes.
para poder anclar muchos aspectos que son importantes y que tú como adulto, o escúchame bien, como adulto puedes tomar ventaja. Fíjate que se han hecho experimentos que un niño aprende rápido el segundo idioma, en este caso inglés. Aprende rápido y bien. Va aprendiendo, pero llega el momento en que el adulto lo rebasa, lo alcanza y lo rebasa. ¿Ok? O sea, llega el momento en que pues tiene su límite, ¿no? No es de que toda la vida va a estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, aprenderá otras cosas, otras materias. Pero con respecto al idioma y hablar y a comunicarse, el adulto lo alcanza, ¿no? Entonces no te preocupes si no estás aprendiendo como cuando eras niño. No importa. Todo esto que tienes aquí, tómalo de manera como si fuera tu ventaja competitiva y comparativa. Tu experiencia, tu conocimiento, tu gramática, tu español, te sirve mucho para poder dar un mensaje. No te preocupes, ya no eres niño, bueno, pues no importa, no aprendes como cuando eras niño. Y eso es suficiente. Bueno, y seguimos con otra falacia. Mira, ¿qué te parece una tercera falacia que te voy a comentar? Quiero decirte que en el aprendizaje del inglés hay quien dice que deja el inglés para el último porque es materia de relleno. Por eso no somos bilingües. Por eso en México no somos bilingües. Hay mucha gente que no es bilingüe. Por lo mismo, de que siempre estás estudiando inglés y siempre te quedas en el verbo to be. Y después tu conformidad, ¿no? Tu manera de decir, algún día lo aprenderé, no me preocupo. ¿Qué crees? Muchas veces escuchas a la gente decir, no me preocupa, el inglés no me preocupa. Cuando yo lo decida, me voy a vivir a los Estados Unidos 6 meses, como si fuera muy fácil. 6 meses, más o menos, y aprendo inglés. ¿Y qué crees? Que esa es una falacia. Eso no es cierto. Durante mis diferentes estancias en Estados Unidos, he conocido a gente, he visitado las escuelas, he dado clases, he trabajado. Uno de mis trabajos fue en Legal Aid de Winston-Salem, allá en Carolina del Norte. Es en ayuda legal, un departamento de ayuda legal a los latinos, por ejemplo. A donde yo conocí, inclusive en un salón de clases, dando yo inglés a latinos y a empresarios, conocí a una abogada que siempre trabajó para los latinos y siempre trabajó para los latinos en español, pero ella veía que los dólares y su dinero, el dinero, la forma de hacer dinero, los dólares se le estaban yendo, el billete verde se le estaba yendo por no atender a la población angloparlante, por no saber inglés. Ya llevaba viviendo en Estados Unidos 10 años. Por eso te marco aquí 10 años. Entonces, ya llevaba 10 años y mientras no tengas el propósito de aprender, no aprendes. Entonces, y tengo ejemplos clarísimos. No te voy a hablar de romances, no te voy a hablar de eso, te hablo de resultados. Aun cuando soy doctor y sé que te tienes que basar en la teoría, y tengo muchos teóricos, pero aquí no me importa, lo que me importa son los resultados, la realidad. Los romances los dejamos para otra ocasión. Aquí en 10 años alguien no ha aprendido inglés, viviendo en un país de habla inglesa. Conocí a otra persona que ya falleció, 50 años viviendo en Estados Unidos, y lo que hacía era imitar sonidos. Nunca aprendió de manera formal. Entonces sobrevives nada más. Pero aquí había la necesidad porque ella quería
verlo desde, una perspectiva de ganar un poco de más dinero. Y además, pues creo que si estás viviendo en un país de habla inglesa, pues lo que te queda es aprender su idioma. Bueno, entonces no te confundas. No te bastan 6 meses ir y aprender, ¿no? Vas y dices 10 años, en 10 años, fíjate, esta persona, porque las necesidades son otras, porque llegas y a menos que vayas directamente a aprender, pero ¿qué crees? Te lo voy a decir sin romance. He estado en muchos cursos internacionales, de tal manera que te das cuenta la dificultad de aprender, inclusive estando allá, porque en los cursos y en tus dormitorios son estudiantes internacionales, de tal manera que tus vecinos es un árabe que habla tan mal o peor que tú. Tienes a un lado un coreano, un chino, que también son estudiantes. Entonces, tienen el mismo problema. Y después dicen, es que ya estuviste 6 meses en el extranjero, ya debes ser un experto. No a menos que te apliques. Ya te comenté por qué. Y tus profesores en tu aula hablan un inglés divino. ¿Sabes por qué divino? Porque eh, incluso dices, sí está hablando inglés porque parece español, le entiendo todo. Pues sí, pero cuando sales al mundo real te das cuenta que el inglés mundano es otro. Entonces, cursos internacionales, sí, aplícate, pero no es suficiente. No es suficiente por tus colegas, por tus compañeros de clase que también son internacionales. Es una falacia que 6 meses y te vas, vives y regresas totalmente bilingüe. Este comento es un proceso cognitivo que no lo puedes alterar. Proceso cognitivo que no lo puedes alterar. De tal manera que tiene que pasar tiempo para que vayas construyendo para empezar, tu comprensión auditiva. De tal manera que llegue el momento en que puedas comprender todo. Si no, no hay manera de alterarlo. ¿Ok? Que no te engañen. No te engañes tampoco tú solo, que en 6 meses viviendo en Estados Unidos, en Gran Bretaña, ya regresas bilingüe. No es cierto. Entonces, pues regresas con mucho bagaje o mucho conocimiento, pero regresar bilingüe en 6 meses después de haber vivido es una falacia también. Esa falacia es la tercera falacia que yo te quería comentar y lo hago solo para que veas y no te dejes llevar por esas falacias y empieces de una vez por todas, si no es que ya comenzaste, a aprender, es en este caso el inglés, que es muy importante, de tal manera que no te preocupe tu acento, que no te preocupe cuánto tiempo tarde, porque aquí y en China tienes que aprender lo básico. Lo básico te recomiendo que lo aprendas aquí. Si quieres ir a aprender inglés a otro país, te recomiendo que ya te vayas con las bases, porque es más disfrutable. Mejor aprende el verbo to be aquí y todo lo que conlleva, y después no vayas a aprender el verbo to be a Gran Bretaña, o sea, ¿qué caso tiene? Y con eso es lo que te quería comentar. ¿Para qué? Para darte ánimos y veas que es fácil, pero a la vez es muy difícil encontrar la forma de adaptarte y aprender. Y tienes que eliminar todo tipo de falacias, todo tipo de mitos que se van haciendo con el tiempo y hay quien los va incrementando, hay quien los va reforzando y hay inclusive profesores que los alientan, los fomentan, los alimentan. No lo permitas. Entonces,
Esto quería comentarte, son falacias y nos vemos en la próxima. No se te olvide, en este canal tienes vocabulario militar, tienes unas estrategias para presentar tu TOEFL ITP, tienes 30 libros explicados en español porque en inglés lo tienes en tus manos del ALC, tienes, no sé, gramática comentada, que es muy importante, sin dolor, esa sí es sin dolor, gramática comentada y nos vemos en la próxima.